Vivimos en un planeta maravilloso, de una extraordinaria variedad de recursos y seres vivos. Sin embargo, esta grandiosa oportunidad de vida se encuentra drásticamente amenazada por la mala gestión de residuos y desechos provenientes de actividades humanas. Vertimientos, basuras y contaminantes que comprometen seriamente la seguridad alimentaria y la calidad de vida. Con un uso adecuado y gestión de estos residuos, se hace posible mejorar la calidad de vida y la salud ambiental. Un camino para lograrlo es valorizar estos residuos en términos de materia prima básica para producción de energía. El término reto energético hace referencia a la búsqueda de fuentes alternativas de energía, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y métodos para mejorar la eficiencia energética, así como la incorporación de la producción sostenible de sistemas de energía limpia. ¿Qué puede hacerse desde la escuela para asumir el reto energético? Es desde la educación donde se espera contribuir a asumir este reto. ¿Cómo pueden las escuelas contribuir al reto energético? Fue la búsqueda de una respuesta a esta pregunta la que nos llevó a crear la iniciativa CETEC, cuyo significado sería Ciencia y Educación para asumir el reto energético. Dentro de esta iniciativa se desarrolló el proyecto Educación Científica basada en la indagación, un caso de estudio para asumir el reto energético. Este proyecto fue financiado por la Inter-Academy Partnership y cofinanciado y ejecutado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar, Nanocitec y el Colegio Champagnat de Bogotá. Desde un modelo de educación contextualizada basada en la indagación, se hace posible aproximar al estudiante a los problemas que forman parte de su entorno. En respuesta a las limitaciones y deficiencias de los modelos pedagógicos convencionales sobre enseñanza de las ciencias, surgen opciones alternativas orientadas a desplazar al maestro como eje central y favorecer el papel activo del estudiante. Leon Lederman, galardonado Premio Nobel de Física por su investigación en neutrinos y director del Fermilab, logró incorporar en escuelas públicas de Chicago una enseñanza de las ciencias con énfasis en la experimentación, con el laboratorio como el primer espacio para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes aprenden del trabajo que realizan los científicos. Se destaca la importancia de aprender de los métodos utilizados por los científicos para producción de conocimiento. El biodigestor o bioreactor es el elemento central de un proceso de digestión producido por microorganismos, en el que la materia orgánica es transformada en biogás y otros compuestos, tales como agua, ácido sulfídrico e hidrógeno, entre otros. Existen diversas funciones para la utilización del producto principal del biodigestor, es decir, el biogás. Dentro de estas se destacan la producción de calor o vapor, la generación de electricidad y el combustible de vehículos. La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto fue la siguiente.
Primero, selección de un colegio para la ejecución de la investigación contextualizada y basada en el modelo de indagación científica. Segundo, selección del grupo de estudiantes y profesores ejecutores de la investigación. Tercero, realización de reuniones y talleres para contextualizar la problemática abordada, así como capacitación para el uso de la bitácora, donde se registran los datos colectados, resultados, ideas y demás información pertinente. Cuarto, búsqueda de información y recolección de datos sobre la producción de energía utilizando como biomasa residuos orgánicos. Quinto, reuniones con expertos e investigadores en el área del biogás para complementar la información recolectada. Sexto, visita técnica a un biodigestor para identificar problemas y realizar preguntas sobre implementación de biodigestores para producción. Séptimo, talleres y trabajo grupal para discusión de los resultados de las visitas técnica y búsqueda de consenso sobre el problema identificado y formulación de preguntas de investigación. Octavo, diseño de soluciones, así como búsqueda de información y datos en torno al problema identificado. Noveno, diseño y construcción de un reactor, así como del sistema para abordar soluciones al problema planteado. Décimo, visita a laboratorios avanzados para caracterización de materiales utilizados en la solución propuesta. Décimo primero, reuniones con expertos e investigadores para discutir las soluciones propuestas e implementación experimental. Décimo segundo, realización de mediciones obtenidas del reactor y el sistema diseñado para investigar la solución propuesta. Décimo tercero, realización del workshop para discutir los resultados obtenidos y formular las conclusiones. Décimo cuarto, socialización de los resultados en la institución y un evento que convoca a estudiantes y profesores de educación media. La metodología planteada da cuenta de una enseñanza de las ciencias contextualizada y basada en la indagación científica. A nivel educativo, hemos fortalecido nuestros conocimientos en áreas como biología, sociales, matemáticas, física y química, pues hemos trabajado en el cultivo de bacterias, la medición de gases y la obtención de los resultados obtenidos. Una de las experiencias más importantes en este proyecto es el haber adquirido una mayor conciencia medioambiental y social, además de nuestro compromiso por el cuidado del planeta para las generaciones futuras. Gracias a esta experiencia, fue posible mejorar competencias para la identificación de problemas y formulación de preguntas que conducen a la estructuración de unos objetivos y una metodología. La visita técnica permitió complementar en contexto las tareas teóricas y experimentales desarrolladas en las diferentes asignaturas. En este sentido, se abrieron espacios que favorecen un pensamiento integral. Se responde al reto energético que afronta la sociedad del siglo XXI y sobre todo las nuevas generaciones, ampliando un poco más el conocimiento sobre la biodigestión anaerobia. Desde mi percepción como docente en ciencias sociales, respecto al proyecto de investigación realizado, la participación en el reto para la transformación de elementos naturales en energías renovables permite pensar en el proceso desarrollado y no solo en una herramienta que puede producirse, como la creación de un biodigestor. Es importante resaltar el aporte de cada integrante como miembro del equipo y elemento fundamental. Desde las ciencias sociales el proyecto se enriquece una vez establece el conocimiento y la experiencia de cada integrante y cómo cada uno se involucra en el contexto cercano y la transformación a nivel social.
Los estudiantes generan iniciativas que permiten pensar en el trabajo en grupo, en la investigación desde la práctica y en la transformación desde iniciativas que pueden impactar la calidad de vida de los territorios en los que están inmersos, generando procesos y relaciones sociales en búsqueda del bienestar colectivo. La experiencia de participar en el proyecto de investigación Ciencia de Educación para enfrentar el reto energético me conduce a las siguientes conclusiones. En cuanto a la satisfacción personal de acompañar a los estudiantes como mediador en la aplicación y desarrollo de los procesos matemáticos necesarios para argumentar la solución del problema formulado, siendo además testigo del buen trabajo en equipo y compromiso de cada uno de ellos para responder con el desarrollo de las tareas que le fueron asignadas. El aprendizaje matemático derivado del proceso de investigación propició en los participantes, estudiantes y profesores una revisión de conceptos y procesos, así como su explicación y aplicación. Los procesos de indagación e investigación deben ser inherentes a la gestión que el docente propicia en el aula para construir, comprender y aprender conceptos. Finalmente, debo reconocer que este tipo de trabajo se puede desarrollar con estudiantes y profesores de bachillerato y que el problema energético, tanto global como local, es compromiso de todos, incluidas las instituciones educativas. El proyecto de uso de energías limpias ha permitido a estudiantes y docentes vivir una experiencia investigativa colaborativa en donde de manera natural se buscó resolver un problema, se midieron variables, se hizo observación sistemática, gráficas que fueron analizadas y a partir de ellas se obtuvieron conclusiones. El proyecto también permitió comprender la necesidad de involucrar estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje desde el punto de vista psicológico, como son los niños del espectro autista. Estos niños andan por las aulas deambulando sin poder trabajar sus situaciones de orden personal y su conocimiento adquirido durante el proceso educativo.